Le organizo una fiesta de retiro a mi padre y él anuncia a mi hermano como su reemplazo, a pesar de mis años trabajando en el negocio familiar, pero ahora quiere que vuelva. Así que, hace un poco más de un mes, tengo 28 años, organicé una fiesta de jubilación para mi papá. Se retiraba del puesto de gerente de nuestro restaurante familiar después de dirigirlo casi toda su vida. Pero ahora, tiene casi 62 años y nos dijo que estaba demasiado cansado para continuar y que quería que el negocio pasara a la nueva generación. Muy ingenuamente, había asumido que se refería a mí, ya que había dedicado los últimos 5 años de mi vida a este restaurante. Mi familia es dueña de una cadena de restaurantes italianos y también operamos en otras 2 ubicaciones en toda la ciudad. Una es dirigida por mi tío y la otra es gestionada por la hija de mi tío. Sin embargo, la marca que gestionamos es la más popular y mi padre es el legítimo propietario. Mi tío en realidad no es hermano biológico de mi padre. Para contextualizar, todo esto comenzó cuando mi abuelo abrió su primer restaurante, y de ahí surgió el negocio. Nuestra ubicación es en realidad la original del restaurante que mi abuelo abrió con mi abuela y dirigieron durante varios años, hasta que mi padre tomó el relevo y luego expandió el negocio y abrió 2 nuevos restaurantes en diferentes lugares. Ahí es donde entró mi tío. Renunció a su trabajo y comenzó el otro restaurante. Cuando abrimos, su hija comenzó a administrarlo. Así que, el negocio siempre ha estado en manos de la familia. Cuando mi papá anunció su jubilación un par de semanas antes de que organizara la fiesta, obviamente esperaba que me lo entregara a mí. Mi tío no era candidato para heredar el negocio porque también tenía casi la misma edad que mi padre, quizás un par de años más joven, y planeaba jubilarse en un par de años de todos modos. Y su hija había estado gestionando la nueva ubicación durante 2 años cuando la comenzamos, lo que es mucha menos experiencia que la que tengo yo, ya que me he dedicado a este restaurante durante los últimos 5 años, desde que tenía 23 años. Dejé mi trabajo corporativo para trabajar con mi padre porque un día tenía que heredar el negocio familiar. Simplemente, asumí que sería yo, ya que era la candidata más fuerte para heredar el negocio. Mi tío se jubilaba alrededor del mismo tiempo que mi padre, y mi prima era demasiado joven e inexperta para manejar todo por sí misma, así que sabía que sería yo. Mi padre nunca me lo dijo directamente, y fue bastante estúpido de mi parte no exigirlo por escrito o algo así, pero supongo que se sabía que lo iba a heredar. Sin embargo, mi padre me lanzó una bola curva en el último momento el día de su fiesta de jubilación, al anunciar que sería mi hermano malcriado quien heredaría el negocio. Tengo 2 hermanos, uno mayor y otro menor. Mi hermano mayor, Charles, de 34 años, no tiene interés en el negocio de restaurantes y eligió la medicina. Es cirujano. Mi hermano menor, Derek, de 26 años, no tiene interés en nada en absoluto y no hace nada todo el día. Es un vago inútil, y nadie en la familia lo soporta. No tengo problema con el hecho de que no haga nada todo el día y no tenga talento, pero definitivamente tengo un problema con su actitud. No ha logrado nada en su vida, y sin embargo, actúa como si fuera el mejor y mereciera todas las cosas buenas que le suceden. Mayormente, son mis padres quienes fomentan este comportamiento, y cada vez que Charles y yo intentamos decir algo al respecto, nos callan diciéndonos que necesita este tipo de estímulo positivo para que realmente decida explorar sus opciones de carrera y termine siendo algo, no solo un parásito que termina dependiendo de sus padres por el resto de su vida. Se graduó de la universidad comunitaria hace un par de años, y desde entonces ha sido despedido de al menos 5 trabajos. Simplemente, nunca puede mantenerse porque tiene un gran problema de actitud. No sé ni por qué piensa así, pero cree que está al mismo nivel que Dios mismo y nadie puede cuestionarlo. Tenemos que soportarlo porque somos su familia, pero en el mundo real, nadie toleraría este tipo de comportamiento, y mucho menos sus empleadores. Así que no es sorprendente que haya sido despedido de cada trabajo que ha tenido en cuestión de meses. No es muy hábil en nada, e incluso el trabajo que tenía antes de esto, mi padre fue quien le consiguió esos puestos a través de sus contactos, así que realmente no puede hacer nada por sí mismo. Es simplemente un gran fracaso, y ni siquiera sabe qué quiere hacer con su vida. Durante los últimos años, después de que lo despidieron de su último trabajo hace 2 años, simplemente ha estado sentado en casa y chupando de sus padres, y la peor parte es que ni siquiera parece sentirse mal o avergonzado por ello. Y es muy frustrante porque nuestros padres tampoco le dicen nada, y simplemente le permiten vivir así en lugar de hacer algo al respecto. También es injusto porque cuando se trataba de nosotros, constantemente nos empujaban a hacerlo mejor. No quiero sonar ingrata por ello, ya que Charles y yo lo estamos haciendo bastante bien en nuestras vidas, pero es difícil verlos ser tan diferentes con Derek. De todos modos, es un verdadero malcriado y no me cae para nada bien. Éramos todos grandes amigos cuando éramos niños, pero desde la escuela secundaria, las cosas han sido muy diferentes, y no me llevo bien con Derek en lo más mínimo. Además, no tiene experiencia en el negocio ni cómo funcionan las cosas aquí, así que fue un gran shock para todos cuando mi papá anunció que iba a heredar el negocio. Mi padre había anunciado que se retiraría un par de meses antes de que organizara la fiesta.
Todos lo sabían, todos los empleados y todos en la familia también. Y yo, como alguien que había estado trabajando en el restaurante como la mano derecha de mi padre, obviamente esperaba que yo tomaría el mando después de que él se retirara. Nunca tuvimos una conversación adecuada al respecto, lo cual es algo que realmente lamento. Lo había dado por sentado, y tal vez eso llevó a mi ruina. Aunque un par de veces, había mencionado ciertas cosas sobre cómo cuando se retirara, quería que yo hiciera ciertas cosas. Así que, simplemente lo tomé como una señal de que, dado que me estaba diciendo lo que quería que hiciera después de retirarse, obviamente me dejaría a cargo. Simplemente, nunca se me habría ocurrido que tal vez no me dejaría el negocio porque confiaba en mi padre. Nunca me dio motivo para no hacerlo. Tal vez trató a Derek de manera diferente, pero eso no significaba que me tratara mal. Siempre fue muy amoroso y respetuoso conmigo tanto como hija como empleada. De todos modos, cuando lo anunció, decidí que iba a organizarle una fiesta, y ni siquiera se me ocurrió que no había anunciado quién sería su sucesor, ya que sabía que sería yo. Así que el día de la fiesta, cuando decidió anunciar que permitiría que Derek se hiciera cargo, me quedé en shock. No solo yo, creo que todos los presentes en la fiesta, desde todos los empleados hasta mi madre misma. Todos estaban en shock. Todos creían que yo heredaría, ya que durante 5 años, había estado trabajando duro en el restaurante y tratando de asegurarme de que todo fuera perfecto. Y después de 5 años, sería Derek quien tomaría el control del negocio. Nada de eso tenía sentido para mí, y no fue hasta que mi padre atrajo a Derek a su lado, y Derek anunció muy engreído que aceptaba su nueva posición, que finalmente lo entendí. Y literalmente salí del restaurante. Estaba llorando, y obviamente estaba muy devastada. Un par de minutos después, mi padre me siguió afuera e intentó explicarme que tenía sus razones para tomar esta decisión tan difícil. Estaba muy molesta, pero aún así decidí escucharlo, y sus razones fueron tan estúpidas e irracionales como sus decisiones. Ese día me dijo que su decisión había sido influenciada por el hecho de que Derek en realidad no servía para nada, y él lo sabía. En los últimos 2 años, mientras Derek había estado sentado en casa, había intentado realmente que saliera y buscara trabajo e hiciera algo con su vida, pero lo tomaba todo muy a la ligera. Así que ahora pensó que tal vez ponerlo en una posición donde absolutamente tuviera que ser responsable, como gestionar el restaurante, lo obligaría a dar un paso adelante y convertirse en un mejor trabajador, ya que ahora estaría trabajando para sostener su propia vida y el negocio familiar. En sus trabajos anteriores, trabajaba para otra persona, y realmente no tenía un interés personal. Así que tal vez por eso no estaba comprometido. Pero ahora, como este sería su propio negocio, tendría más en juego, y tal vez eso lo motivaría a ser un mejor trabajador, y si no, al menos lo sacaría de casa. Mi padre me dijo que aún quería que estuviera en el restaurante y que hiciera por Derek exactamente lo que solía hacer por él, y que estuviera allí para él en todo momento. Me dijo que yo sería la verdadera jefa, él solo sería la cabeza nominal, y tal vez eso lo alentaría a mejorar. Eso fue increíblemente insultante para mí porque esperaba que actuara como su asistente y lo siguiera todo el tiempo, sabiendo que era completamente capaz de hacer un trabajo mucho mejor que él. No soy la niñera de mi hermano, soy mi propia persona, y creo que había trabajado lo suficiente en ese momento como para ganarme el puesto que acababa de darle a Derek. Todavía estaba muy molesta, e incluso después de las explicaciones, no estaba convencida. Le dije a mi padre que podía retractarse de sus palabras y darme el trabajo que acababa de darle a Derek, o me perdería para siempre, y lo dije en serio. Le había dado un ultimátum, y después de eso, desafortunadamente, tuvimos una pelea realmente mala, y él me dijo que estaba siendo irracional y egoísta. No estaba pensando en el futuro de mi hermano, y le dije que él estaba siendo igual y ni siquiera pensaba en mi futuro. Así es como terminamos peleando, y lo corté después de eso porque no tenía nada más que decirle porque se había negado a quitarle el trabajo a Derek y dárselo a la persona que merecía legítimamente ese puesto, yo. Y estaba realmente insultada, así que tomé la decisión de que no volvería allí nuevamente. El día después de la fiesta de jubilación fue prácticamente el último día que pasé en el restaurante porque, desde entonces, ha pasado un mes y aún no he vuelto allí porque todavía duele. He mantenido contacto con mi madre y Charles, aunque no pregunto por el restaurante y ellos no me cuentan sobre él, aunque sé que saben cómo ha estado. Pero son conscientes de que es un tema delicado para mí en este momento, y no quiero discutirlo. Hasta hace un par de días, no tenía idea de cómo iba todo en el restaurante. Dejé de hablar con mi padre después de esa pelea, y de todos modos no hablo con Derek, así que eso no había cambiado. También comencé a solicitar otros trabajos después de dejar de trabajar en el restaurante. Me pagaron por trabajar allí como a cualquier otro empleado, y tenía algunos ahorros para recurrir por el momento. Había pensado que hasta que pudiera encontrar algo que quisiera hacer, simplemente viviría de mis ahorros. Había planeado irme de viaje la próxima semana, pero ya no estoy segura de eso porque podría tener que volver al restaurante. Y eso es porque mi hermano metió la pata de una manera colosal, tal como sabía que haría.
El tipo no sabía nada sobre cómo dirigir un restaurante, y no sé por qué, pero mi padre pensó que sería una buena idea dejarlo hacer lo que quisiera sin supervisión, solo para mostrarle cuánto confiaba en él, para inculcarle un sentido de fe y creencia en él, para que no se sienta inseguro. Porque obviamente los sentimientos de mi hermano son más importantes que el negocio familiar y cosas más prácticas. No solo Derek había tomado un montón de decisiones financieras irresponsables y estúpidas desde que comenzó, sino que también comenzó a escatimar en ciertos ingredientes. Y ahora estaban en serios problemas porque él la había liado y lo habían descubierto. También atendemos a veganos y tenemos un menú vegano separado para ellos. Nos aseguramos de no manipular ese tipo de comida con productos no veganos en la cocina por razones éticas, y tenemos un área separada para la comida vegana. No solo Derek cerró esa área por completo para ahorrar espacio en la cocina, sino que también comenzó a adulterar productos veganos para reducir costos. Solo era cuestión de tiempo antes de que lo atraparan, y hace unos días, finalmente sucedió. Había instruido a los antiguos empleados que usaran leche de vaca regular en la medida de lo posible, para evitar usar la leche de soya más cara, lo cual es increíblemente peligroso. Ese idiota había olvidado que algunas personas no son veganas solo por capricho, algunas personas son alérgicas a los lácteos. Ustedes ya deben haber adivinado lo que pasó. Desafortunadamente, alguien ordenó un postre a base de leche, pero específicamente pidieron que se usara leche de soya, o cualquier otra leche, o alternativa en lugar de la leche de vaca regular. Ahora bien, si hubiera sido uno de nuestros empleados habituales quien hubiera hecho el postre, habrían ignorado lo que Derek les había dicho que hicieran y habrían usado lo que el cliente había pedido. Pero desafortunadamente, Derek había contratado a un tipo nuevo e inexperto y le había dado instrucciones estrictas y específicas de delatar a cualquiera en la cocina que no estuviera siguiendo sus instrucciones. Probablemente, no es tan estúpido como parece porque se dio cuenta de que los empleados estaban ignorando sus instrucciones debido a lo rápido que se estaban quedando sin ingredientes alternativos y quería que alguien lo espiara, por eso contrató al nuevo chico. Entonces, este decidió ignorar lo que el cliente había pedido y usar leche de vaca regular para el postre, y además lo hizo bastante mal. Las cosas se complicaron rápidamente, y el cliente tuvo una reacción alérgica muy grave y ahora está amenazando con demandar al restaurante. Sé todo esto porque hace un par de días, el día del incidente, mi papá me llamó por la tarde y me contó todo. Pude sentir que estaba en pánico, y me dijo que había despedido a Derek de inmediato, ya que no tenía idea de lo que estaba haciendo a sus espaldas, y ahora quería que volviera y me reuniera con él. Me ofrecía el puesto que yo había querido. Fue simplemente extraño que ahora quisiera que volviera, ya que mi hermano la había arruinado, y lo que había predicho finalmente había sucedido. Todavía estaba bastante adolorida y molesta por los eventos de hace un mes, así que por teléfono, decidí reírme mucho de su situación y le dije que no volvería bajo ninguna circunstancia. Y que si realmente quería que volviera, quería una disculpa pública frente a todos los empleados del restaurante y la familia, tal como me había insultado el día de la fiesta de jubilación. Y quería que anunciara que había despedido a Derek y reconociera sus errores y luego me diera el puesto. No creo que esté pidiendo demasiado porque lo que sucedió ese día en la fiesta simplemente no fue aceptable para mí. Me sentí muy herida por sus acciones, y solo le pido que arregle la situación, ya que ahora él me necesita a mí. Pero mi mamá piensa que es un poco demasiado, e incluso mi padre me dijo que no haría nada de eso en la llamada telefónica. Me dijo que este negocio es tanto mío como suyo, y que podría haber cometido un error, pero lo que le estaba pidiendo era insano y humillante. Así que aquí estoy, para preguntarles a todos ustedes, ¿estoy en lo correcto al exigir una disculpa pública de mi padre si quiere que vuelva al negocio familiar después de elegir a mi hermano para heredar el negocio sobre mí? Actualización 1. Hola, me gustaría comenzar agradeciendo a todos los que se tomaron el tiempo para comentar en mi publicación original y dejarme palabras de consejo y apoyo. Realmente significa mucho para mí que se preocupen por esta situación, así que muchas gracias por eso. Ahora, en cuanto a lo que he decidido hacer. Tomé algunos días libres para pensar en lo que quiero hacer, y he decidido que voy a regresar al negocio. No fue una decisión fácil de tomar porque tendría que dejar de lado mi orgullo. Pero al final del día, he dedicado 5 años de mi vida a ese lugar. No importa lo que pase, no puedo cambiar el hecho de que realmente quiero ser quien lleve este negocio adelante. Y realmente querría que alguien continuara con el negocio en lugar de simplemente cerrarlo. Dado que sé que mi papá no estará para siempre, Charles no tiene interés en él, como ya mencioné antes, y Derek obviamente no es capaz o competente para manejar nada, mucho menos un negocio así. Así que, tengo que ser yo. Simplemente, tiene que ser así. También he hablado con mi tío y mi prima de las otras 2 sucursales, y también creen que debería regresar porque esto es lo que me corresponde por derecho. Y si mi padre me está pidiendo que regrese, necesito simplemente olvidar todos los problemas que he tenido con él en el pasado y regresar porque este restaurante es mi pasión, y no quiero verlo fracasar. Es tan simple como eso. Honestamente, me habría gustado que mi padre me pidiera disculpas públicamente,
pero no quiero armar un gran espectáculo ni alardear sobre mi éxito y lo acertada que estaba sobre Derek, porque eso no me traerá tanta alegría como el éxito de nuestro restaurante. Tengo que elegir mis batallas, y esta vez he decidido dejar pasar las cosas. Es por mi propio bien. Así que hablé con mi padre esta mañana, y fue una conversación muy formal y civil. Hemos decidido dejar de lado nuestras diferencias del pasado. Discutiremos todo eso más tarde, pero ahora mismo, nuestra máxima prioridad es manejar la crisis actual. Hemos organizado una reunión con nuestros abogados y la cliente insatisfecha del incidente para que podamos negociar y llegar a un acuerdo extrajudicial. Y ella ha estado publicando sobre nosotros en las redes sociales sin descanso. Hasta ahora, hemos tenido suerte porque no ha logrado ganar mucha tracción, pero eso no será así por mucho tiempo, y tenemos que sofocar esto antes de que se haga demasiado grande. Actualización 2. Así que ayer me encontré con mi padre en persona después de mucho tiempo, antes de nuestra reunión con el cliente, discutiendo todo con nuestro abogado por última vez. Fue extraño verlo en persona después de tanto tiempo, porque antes de esto, lo veía casi todos los días durante 5 años, y no me di cuenta de cuánto lo extrañaba hasta que finalmente lo vi en persona. No hablamos mucho entre nosotros porque la mayor parte de la conversación la tuvo nuestro abogado, y tuvimos que prestar atención porque esto era importante. Pero pude darme cuenta de que había muchas cosas de las que teníamos que hablar, y ahora no era el momento adecuado, pero teníamos que hablar de las cosas eventualmente. Él aún no me ha pedido disculpas adecuadamente, ni ha mencionado nada sobre el incidente de hace un mes. Pero las cosas fueron realmente cordiales y civilizadas entre nosotros, y esta es nuestra primera interacción en persona después de nuestra gran pelea hace un mes, así que esperaba que las cosas fueran un poco extrañas. No lo fueron, sin embargo, y estoy agradecida por eso. Después de que terminó nuestra reunión, me pidió que fuera a casa para que pudiera ver a mi madre también, ya que había pasado mucho tiempo desde que la vi, y dejé de visitar el hogar después de la fiesta de retiro. Tuve que decir que no porque tenía un compromiso previo, ya que me habían invitado a una fiesta de compromiso de un amigo anoche, así que tuve que rechazar la invitación de mi padre para ir a casa. Curiosamente, le pregunté ayer si encontraría a Derek en casa o no, y mi padre me dijo que no. Sé que Derek ya no vive con él, y estaba realmente curiosa por saber dónde estaba o cómo había sucedido eso, pero mi padre no ofreció más información al respecto y dejó claro que no quería discutirlo. Así que no insistí más y no le pregunté nada más al respecto. Hablé con Charles al respecto, y él me dijo que sabía que Derek se había mudado un par de días después de ser despedido, pero no sabe si fue algo que Derek eligió o si fue algo que mis padres le pidieron que hiciera. Así que las cosas son un poco confusas en ese frente en este momento, pero voy a hablar con mi padre más tarde sobre esto y llegar al fondo de lo que está pasando. La reunión en sí fue bastante bien. Había asumido que iba a ser realmente difícil debido a las circunstancias. Es una grave violación de muchos códigos éticos, lo que sucedió no fue aceptable, y nunca habría sucedido si mi padre o yo estuviéramos a cargo. Pero la cliente parecía bastante razonable y nos dijo que la única razón por la que había amenazado con demandarnos y se quejaba tanto en las redes sociales era que, incluso después de que ocurriera el incidente, en lugar de reconocer que había sido un error, el gerente insistió en que ella había cometido un error y no especificó que tenía alergia a los lácteos y ni siquiera mencionó que quería que se usara leche de soya. Así que el hecho de que la culpa de la situación se le hubiera atribuido a ella, cuando sabía perfectamente bien que no era su culpa, fue lo que la irritó. Nos dimos cuenta de lo tonto que era Derek cuando nos enteramos de toda la situación, ya que antes de esto ella había rechazado cualquier discusión con nosotros sin su abogado en sus publicaciones en redes sociales. Había mencionado ciertas cosas sobre cómo se había comportado la gerencia de nuestro restaurante con ella, pero no había entrado en muchos detalles al respecto porque tenía miedo de ser demandada por difamación, ya que esta situación era solo su palabra contra la de Derek, y él había estado en contacto con ella diciéndole que tenía que eliminar la publicación y afirmando que estaba mintiendo y que la demandaría, por lo que no había entrado en muchos detalles. Y mi padre y yo no habíamos podido descubrir exactamente qué había pasado. El camarero que había tomado su pedido, obviamente tenía miedo de perder su trabajo, así que se puso del lado de Derek, y no lo culpo por eso. Estas son personas que necesitan sus trabajos y no harán nada para arriesgarlo, incluso si significa encubrir ocasionalmente a sus empleadores. El nuevo tipo que Derek había contratado obviamente nunca iba a darle la espalda a Derek, así que también insistió en que el camarero no le había dicho nada sobre la leche de soya o cualquier alternativa, por lo que había usado leche de vaca normal e insistió en que la cliente estaba mintiendo, inventando historias para difamarnos, probablemente en un intento de obtener algo de dinero de esto. De todos modos, le aseguramos que la persona a cargo había sido despedida, y ahora somos las personas que están manejando esto, así que nos aseguraremos de que nada como esto vuelva a suceder. Logramos llegar a un acuerdo, gracias a Dios por eso, y ella nos prometió que eliminaría sus publicaciones y dejaría esto pasar. Perdimos bastante dinero en el proceso, pero al menos el lío que Derek había creado ahora ha sido limpiado, así que mi padre y yo podemos respirar aliviados. Actualización 3.
Ha pasado un mes desde que volví a trabajar en el restaurante, y nunca he sido más feliz. Honestamente, me llevó un mes darme cuenta de lo miserable que había sido cuando no estaba trabajando aquí. Sé que he tenido diferencias con mi padre en el pasado, pero este lugar, lo amo. Quiero llevarlo a nuevas alturas, y lo voy a hacer. En cuanto a mi padre, también estamos tratando de solucionar las cosas, y hemos hecho mucho progreso. He estado en contacto con mis padres, y hemos decidido que como familia, necesitamos pasar mucho más tiempo juntos de lo que realmente hacemos. Hablé con mi padre hace un par de semanas, ahora que iba a trabajar en el restaurante nuevamente, y él me dijo que él y mi madre realmente lamentaban la forma en que me habían estado tratando a mí y a Charles. Dijeron que siempre habían sabido que él era un poco el eslabón más débil entre todos nosotros, y simplemente querían llevarlo a un nivel en el que pudiera competir con nosotros y no sentirse inferior. Pero al hacerlo, probablemente habían elevado su ego a un lugar de no retorno, y ahora se creía el mejor sin realmente molestarse en trabajar en sí mismo. Así que el día que mi padre lo despidió, le dolió su orgullo, y decidió mudarse. Después de eso, cortó todo contacto y se negó a hablar con ellos, pero mi padre había logrado hablar con algunas personas y se había enterado de que actualmente estaba viviendo con un amigo y trabajando en la tienda de videojuegos local. Así que al menos está haciendo algo y tratando de salir adelante por su cuenta, lo cual es bueno para él. Mi familia, incluidos Charles y su esposa, se reúne para cenar todos los fines de semana, e incluso Derek ha sido invitado varias veces porque sería grosero no hacerlo. Pero él ha rechazado responder, pero esa es su elección personal. Apenas me importa, ya que no tengo nada que ver con ese tipo. Le deseo lo mejor para él en el futuro, pero no quiero nada que ver con él. Pasar tiempo con mi familia ha sido genial para mí, y mi padre y yo finalmente estamos volviendo a un lugar de normalidad, y me encanta. La vida ha sido bastante genial recientemente. No tengo quejas. Finalmente, estoy haciendo lo que amo, y estoy construyendo algo en lo que creo. No creo que pudiera haber pedido más, y finalmente estoy en buenos términos con mi familia. Creo que eso es todo lo que una persona necesita para ser feliz. Actualización 4. Estoy orgullosa de comenzar esta publicación diciendo que nos vamos a expandir, abriendo un par de sucursales más. Las que ya teníamos están yendo muy bien, incluso en las que trabaja mi tío y mi prima. La idea es expandir la marca y con eso hacer crecer el negocio familiar aún más. Estoy muy contenta, porque todos mis estudios y experiencia están dando frutos, y realmente eso hace sentir bien a uno que las cosas prosperen. Pero la actualización no solo trata de eso, sino de mi hermano Derek. En algunos comentarios muchos me preguntaron si había podido mantener su último trabajo, y la respuesta corta es no. La razón de por qué perdió su empleo ahora tiene que ver con que sigue con esa actitud que le hizo perder sus trabajos anteriormente, y el hecho de que contrató al empleado que había llevado al restaurante también. Al final el dueño de la tienda de videojuegos los encontró compitiendo en una partida de Mario Kart en lugar de estar trabajando. Y eso, sumado a que no era un buen empleo de por sí, le consiguió un nuevo despido. Esto me lo contó Charles, que aún mantiene algo de contacto con él, pero no tiene idea de si ha conseguido un nuevo empleo o qué hace de su vida exactamente. Pero al menos ya no es una responsabilidad de nuestros padres, lo cual era una causa de estrés para ellos porque era muy triste verlo fracasar en todo. En algún momento tiene que enderezar su vida, pero creo que es algo que debería aprender por su cuenta en lugar de que su familia lo empuje a eso, ya que ese enfoque ha demostrado no ser suficiente.